Y bueno, me presento, yo soy Lourdes Martínez, de la Universidad de Murcia. Estoy colaborando pues, con los organizadores de este primer congreso de comunicación clara y voy a moderar esta mesa, es una de las 5 mesas de comunicación de esta tarde, es la mesa 9D1, que es sobre diseño, tecnología y comunicación clara. Y en principio disponemos de 5 trabajos, 5 comunicaciones que se van a presentar en esta mesa. La idea es la dinámica, pues daros paso para que compartáis la presentación, que imagino que todos tendréis. Sabéis que lo tendréis que hacer aquí en este cuadrito con la flecha, que eso lo explicaron bastante bien en los correos previos que enviaron. Y más o menos dispondremos de unos 8 minutos para hacer las presentaciones. Y después la idea es hacer un pequeño turno de preguntas o de comentarios. Inicialmente lo que nos han sugerido es que sea después de cada una de las comunicaciones, no esperar al final. No sé si luego todo el mundo podrá quedarse o no. Entonces, bueno, pues quizá lo más sencillo es que vayáis subiendo preguntas al chat o, bueno, creo que si levantáis la mano, ¿no?, con el muñequito este que tenemos enfrente, creo que os puedo dar acceso a micrófono. Pero bueno, si hay algún problema, pues directamente vamos al chat y lo leemos. Entonces, si os parece, pues empezamos con la primera. Te vamos a hacer hablar otra vez Juan Ramón, que acaba de terminar en la mesa anterior. Esta primera comunicación la han elaborado Víctor Liceaga, Juan Ramón Martín San Román y Fernando Suárez Carballo, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y el título de esta comunicación es El diseño de servicios, un enfoque innovador para la mejora de la comunicación médica. Pues adelante. Muy bien, voy a compartir la pantalla un segundito. Bueno, en primer lugar, deciros que voy a presentarlo yo esto, aunque es un trabajo en realidad de Víctor Liceaga, ¿vale?, de la Universidad Metropolitana de México. ¿Okay? Él tenía previsto hacer una estancia en Salamanca, en nuestra universidad, junto a Fernando Suárez, que es un colega con el que también hacemos investigación en temas de diseño, pero que bueno, por diferentes motivos pues no ha podido estar. Y también deciros que no ha podido realizar aún tampoco la estancia, con lo cual esto que os voy a contar en realidad es algo que no ha sucedido todavía. Lo que os vamos a contar es qué tenemos en la cabeza hacer, ¿de acuerdo? No vamos a presentaros todavía nada concreto ni tangible. Bueno, el marco metodológico, si alguno ha estado antes en la otra sesión, pues tendría que ver con algo muy parecido a lo que podría ser el Framework for Innovation del Design Council, ¿vale? Y el contexto en el que esto surge, pues es, primero, un investigador de máster que está haciendo el máster en Diseño, Información y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en la unidad de Coajimalpa, ¿vale? Y bueno, pues que la idea es que venga a hacer una estancia de investigación a la Universidad Pontificia de Salamanca dentro del marco de este máster, en el que tiene que realizar un trabajo de fin de máster de investigación. Y para el que lo que hemos hecho ha sido contactar con, por un lado, el Hospital Clínico de Salamanca, que es el hospital público de Salamanca, es un hospital, bueno, el gran hospital universitario además que tiene Salamanca, y que tenemos la suerte de que es un hospital público, pero que al tener una universidad de medicina, también la facultad de medicina, pues se desarrolla también mucha investigación. Aprovechando, un contacto que tenemos desde la Universidad Pontificia, desde la Facultad de Comunicación, que es donde estamos nosotros, con la Dirección de Comunicación del centro universitario, que es muy, bueno, pues está como muy dispuesta a que hagamos este tipo de cuestiones. Aparte de eso, pues también alianza, una conexión con la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca y con la Asociación de Padres y Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León, que se llama PIFAM, ¿vale? Son contactos que hemos hecho inicialmente, con los que no hemos concretado todavía, lo que ahora os vamos a contar que queremos hacer con ellos, pero que sí que hay ya unos primeros contactos realizados. El primer objetivo tiene que ver con análisis de la comunicación ofrecida a los enfermos de cáncer, con el objetivo de identificar posibles mejoras en el proceso, ¿vale? Lo que buscamos es intentar mejorar la comunicación que se le da desde el centro médico al paciente en torno a su diagnóstico
desarrollo de su enfermedad, desarrollo del tratamiento y evaluación, ¿no? Para eso la metodología que queremos emplear son unas entrevistas semiestructuradas tanto a pacientes o padres de pacientes, porque si trabajamos con PIFA finalmente, al ser niños, lo normal es que lo hagamos con los padres, el personal médico y el personal de enfermería del centro, ¿vale? A partir de ahí también realizaríamos un modelado de usuarios, ¿okay?, que nos servirían para, para definir luego los mensajes en función de cada momento, ¿vale? Un mapeo de la interacción comunicativa mediante la trazabilidad en los Journey Maps en función de los tipos de usuario que hemos modelado más arriba, ¿vale? Y la identificación tanto de los mensajes clave como de los canales que serían más apropiados utilizar en cada momento. Recuerdo que lo que hacemos aquí es proponer un modelo y proponer una acción concreta dentro de un espacio y lugar concretos, ¿vale? Que quedarían plasmados en un prototipo de propuestas de mejora, ¿vale? Que aquí utiliza un icono de un teléfono móvil. Bueno, esto no quiere decir que el canal que utilizáramos sería este. Esto es algo que tendría que surgir del resultado precisamente de las entrevistas que hiciéramos a los diferentes tipos de usuario y que definiríamos y propondríamos en este prototipo, ¿vale? Y por último, pues una evaluación posterior. Poco más os puedo contar hasta este momento, ¿vale? Insisto, es algo que pensábamos que en este momento Víctor iba a poder estar haciendo la estancia de investigación y estando haciendo y desarrollando parte de este trabajo, pero de momento no hemos podido conseguirlo, así que confiamos, no obstante, en que tarde o temprano pueda venir Víctor y podamos desarrollar ese proyecto tal y como lo teníamos concebido inicialmente. Nada más, muchas gracias. Ahora ya no os aburro más, antes he hablado mucho. Vale, perfecto. Vale, entonces, bueno, por lo menos hemos podido ver el planteamiento, ¿no?, del trabajo que se quiere realizar, aunque todavía no tenemos resultados concretos. Bueno, no sé si alguien quiere formular alguna pregunta en el chat. A mí no me aparece nada de momento por aquí. Creo que hemos pillado también a la gente todavía entrando. Bueno, quizá como no tenemos a la persona que va a estar más directamente encargada de este tema, pues no sé si nos podrás responder a algunas preguntas. Yo igual aquí lo vincularía un poco con algunas de las cosas que han salido en la mesa anterior, ¿no? Lo último que se estaba hablando, que creo que la formulabas tú la pregunta, era un poco esto de la voluntad política por un lado, y luego te preguntaba, una de las preguntas que había salido antes era un poco el concepto de la precisión, ¿no? Si se encontraba algún tipo de reticencia, y yo creo que en el ámbito médico, en general en el ámbito científico, a veces, por ejemplo, desde el punto de vista periodístico, a veces los científicos y los médicos son un poco reacios, ¿no?, en las entrevistas porque, bueno, pues entienden que no somos todo lo precisos que podríamos ser, ¿no? O los periodistas a veces no son todo lo precisos que podrían ser. Entonces, igual por aquí yo formularía también esto. No sé si esto está pensado o no, analizarlo, ¿no? Un poco qué predisposición desde el ámbito médico fundamentalmente hay a utilizar este lenguaje claro en aras a lo mejor perder parte de esos conceptos, ¿no?, de esa complejidad de los conceptos. Bueno, no lo sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que existe ahora mismo en la medicina y en todo el ámbito de la asistencia médica, también en la enfermería, una sensibilidad muy grande, especialmente relevante, y que yo creo que deberíamos aprovechar a lo que ellos están llamando la humanización de la sanidad o la humanización de la medicina, ¿vale? Y que yo creo que en ese sentido lo que sí que te puedo decir es que desde la Dirección de Comunicación del hospital, por ejemplo, nos han dicho en todo, bueno, le han ofrecido un espacio. Esto sí que está ya materializado, aunque falta que el pobre Víctor pueda venir, un espacio en el propio hospital donde, el hospital cuenta con un centro de investigación también que de alguna manera ha puesto a disposición, pues, un espacio para poder hacer las entrevistas, y donde lo que se nos ha dicho en todo momento es que existen personal, tanto desde la medicina como desde la enfermería, que están muy interesados en este tipo de enfoques, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que nos falta es rematar la oportunidad, pero yo creo que sensibilidad sí hay.
Los problemas vendrán después, lógicamente, ¿no? El último paso, que es el de, bueno, el penúltimo, que es el del prototipado, ¿no? Probablemente cuando ahí hagamos propuestas, pues seguro que es donde habrá que trabajar de una manera más directa y más implicada con los especialistas para empezar, para no incurrir en ninguna incorrección, ¿vale? También decirte que Víctor está trabajando en conjunto con otros dos colegas, ¿vale? Esos otros dos colegas están trabajando uno en temas de realidad aumentada y otro en temas de infografía orientadas a precisamente mejorar cómo se le explica al paciente y cómo comprende el paciente qué es lo que le está ocurriendo. El trabajo que hay ahí es infinito, eso sí que no me cabe duda. O sea que este trabajo que plantearíamos sería una primera exploración que nos daría más bien pistas acerca de lo que queda por delante. Muy bien, perfecto. Pues nada, estaremos esperando los resultados. Nos los contéis en el próximo congreso, seguramente. Ojalá podamos contarlos. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna cuestión y si no, pues pasamos a la siguiente, que ha sido muy breve, con lo cual vamos a ir recuperando el tiempo perdido. No veo Seguro por que aquí todos lo ninguno. agradecemos. ¿El qué? Perdón, perdón. Que seguro que todos lo agradecemos, digo. Bueno, así luego terminamos un poquito. Bueno, terminamos en hora. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. No veo ninguna mano levantada ni ninguna pregunta. La siguiente comunicación es de Alberto Sánchez Acedo y de Manuel Gertrudix Barrio de la Universidad Rey Juan Carlos. Y el título es Sistemas y modelos aplicados de comunicación inmersiva mediante tecnologías de realidad extendida. Vale, pues nada, pues bueno, yo soy Alberto Sánchez, actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en la Universidad Rey Juan Carlos, en Prodigioso Volcán, con Manuel Gertrudis, con el profesor Manuel Gertrudis, y en estos minutos, que tampoco son muchos, os voy a presentar cómo estoy aplicando el concepto y los principios de comunicación clara a mi tesis doctoral, que como podéis ver en pantalla, pues se titula Sistemas y modelos aplicados de comunicación inmersiva mediante tecnologías de realidad extendida. Si esto de realidad extendida os suena un poco a chino, que a lo mejor hay alguien que no lo entiende, son todas esas tecnologías y todas las herramientas capaces de elaborar productos inmersivos, pues ya sea con realidad virtual, realidad aumentada, vídeos 360, etcétera. Entonces, pues bueno, por poner un poco en contexto, como decía, yo soy investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, en el grupo de investigación Ciberimaginario. Es un grupo de investigación de comunicación científica y el año pasado me dieron una beca la Comunidad de Madrid para desarrollar un doctorado industrial que, como podéis ver en pantalla, pues se llama, el proyecto industrial se llama Desarrollo de un producto mínimo viable de comunicación periodística inmersiva mediante el uso de realidad extendida. Esta idea de un doctorado industrial es aplicar todos los proyectos que estamos desarrollando en el grupo de investigación, en este caso proyectos en realidad extendida, aplicarlos a clientes reales. Y esto lo hacemos gracias a Prodigioso Volcán, porque la beca del doctorado industrial sirve para trabajar tanto en la universidad como en la empresa. Entonces, actualmente estoy tanto en la Rey Juan Carlos como en Prodigioso Volcán trabajando y pues aplicando todos estos proyectos a clientes reales. Entonces, pues bueno, un poco el objetivo de toda la investigación doctoral es la creación de modelos periodísticos y de comunicación que sean innovadores, inmersivos e interactivos y realizarlos con tecnologías de realidad extendida, como digo, ¿no? Pues de tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, vídeos 360, etcétera. El diseño de estos prototipos se basa en los principios de la teoría de experiencia de usuario, que sitúa al espectador en el foco del producto y gracias a la comunicación clara y desde la perspectiva de la comunicación clara, se pretenden generar estructuras informativas y diseños que faciliten la comprensión del usuario en un entorno pues inmersivo. Bueno, como venimos diciendo durante todo el congreso, la comunicación clara transmite la información relevante para las personas de forma fácil y eficaz. Uno de los retos del desarrollo de estos productos inmersivos es identificar cuáles son aquellos patrones
que permiten a un usuario que está manejando un dispositivo de realidad extendida, como pueden ser unas gafas de realidad virtual, pues identificar estos patrones para encontrar cuál es la mejor manera de comunicarse utilizando estas tecnologías. Como ha explicado en su presentación Carol, el objetivo de la comunicación clara es hacer real el derecho a entender, ¿no? Entonces, pues esta frase que aparece aquí está sacada de la web de Prodigioso, que tienen un espacio dedicado a la comunicación clara y lo podéis encontrar, pero me ha gustado pues tanto lo que ha dicho Carol como lo que aparece en la web, ¿no? De que es uno de los objetivos es hacer real el derecho a entender, y en este caso, en el caso de mi investigación, pues que los usuarios que se enfrentan a un proyecto inmersivo, que a lo mejor pues no es lo común tener unas gafas de realidad virtual en casa, pues a lo mejor es la primera vez que estás disfrutando un entorno inmersivo, pues que tengan derecho a entender qué están viendo, ¿no? Entonces, pues aquí priman los principios de la comunicación clara. Em, desde esta perspectiva, ¿no?, de la comunicación clara, obviamente, los modelos de prototipados que estamos realizando en la investigación están orientados a realizar pruebas de usuario con test de experiencia de usuario, que permiten comprender que esta tecnología extendida, de realidad extendida, está al servicio del usuario, que es un aliciente para ellos, y no a la inversa. Es decir, que el usuario, cuando se tenga que poner unas gafas de realidad virtual, no sienta que es una necesidad y un incordio tener que ponerse unas gafas de realidad virtual para disfrutar de un producto, en este caso, pues inmersivo y periodístico. Como digo, estamos diseñando y realizando test de usuarios de carácter experimental, pues con el fin de entender cuáles son las variables que aparecen en un entorno inmersivo que mejoran la comprensión del espectador. En este caso quiero, bueno, luego os voy a poner un ejemplo práctico para que lo veáis un poco mejor. Y, bueno, lo voy a poner ya y luego vuelvo a la diapositiva anterior. Si queréis podéis escanear este código QR. Yo voy a entrar para verlo con vosotros en este link, que es un caso práctico que desarrollamos pues para una actividad educativa en el marco de aula, en el marco de la feria de aula en IFEMA. Y bueno, pues como podéis ver, esto es un entorno inmersivo, ahora lo estamos viendo en web, pero la idea de este entorno era verlo con gafas de realidad virtual. Los participantes, los estudiantes, se ponían unas gafas de realidad virtual y era un ejercicio muy sencillo. Hay una serie de fotografías. Los estudiantes tenían que diferenciar cuál de estas fotografías eran personas reales y cuáles eran personas generadas con inteligencia artificial. Nosotros lo que estudiamos en este entorno, hicimos varias pruebas de usuario para ver cuáles eran las variables que más afectaban a los espectadores que se ponían las gafas de realidad virtual. Un ejemplo era, por ejemplo, la colocación de las imágenes, ¿no? Cuál era la mejor colocación de las fotografías en el entorno para que los usuarios pudieran identificar correctamente, pues como digo, ¿no?, cuáles de estas personas son reales o son generadas con inteligencia artificial. Bueno, después de varias versiones, pues vimos que la mejor opción era colocarlas así. Otra de las variables era, por ejemplo, la composición de la imagen, ¿no? El fondo, cuál era el plano de la persona, la iluminación, etcétera, ¿no? Era un ejemplo muy breve que os quería enseñar y, bueno, como decía, todas estas variables, pues estudiamos si modificando estas variables, pues influyen en la percepción de los espectadores. Por último, uno de los desafíos a los que nos estamos enfrentando con esta investigación, pues es ampliar las posibilidades en el relato narrativo e informativo, utilizando estas tecnologías y configurando entornos inmersivos que resulten valiosos desde el punto de vista informativo
haciendo que el usuario no se sienta perdido pues, en un entorno inmersivo, que como digo, no es lo más normal a la hora de consumir cualquier tipo de producto y que no tenga ningún tipo de dificultad para enfrentarse a estos entornos inmersivos. Entonces, bueno, espero que, bueno, creo que, que he ido bien de tiempo, pero bueno, si tenéis cualquier duda, pues me podéis preguntar. Si no, aquí tenéis nuestros correos por si estáis interesados en más en este tema. Y nada, cualquier cosa, pues me podéis preguntar. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Me parece muy interesante también. Bueno, abrimos de nuevo la opción de que podamos hacer preguntas a Alberto o bueno, a cualquier comentario. Nada, de nuevo voy a romper yo el hielo, que veo que no se anima la gente a preguntar. Un poco me interesaba, como has puesto este ejemplo y has dicho que estás haciendo como test de usuarios, he entendido que lo hacías en la universidad. No sé si en este trabajo ha salido antes, precisamente Clara creo que hablaba, ¿no? Hablaba un poco de esa brecha digital, de los públicos vulnerables. Un poco si estas tecnologías, ¿no? Estas nuevas narrativas que estás comentando, en realidad extendida, ¿estarían más enfocadas a un perfil de público determinado o crees que sería viable un uso más o menos habitual en las distintas usuarios? Depende un poco al final del proyecto al que te enfrentes. Por ejemplo, esta actividad que os he enseñado, que era un ejemplo muy, muy sencillito, está enfocada a alumnos de primaria y de secundaria. Entonces, depende un poco de cuál sea tu público objetivo, pues tienes que, pues como digo, ver unas variables, ver otras y ver, sobre todo, dependiendo del público, cuál puede ser su familiaridad, Familiaridad. eso, perdón, con las gafas. Porque, por ejemplo, yo cuando por ejemplo, a mis padres, cuando les he puesto las gafas de realidad virtual, pues están súper perdidos. O sea, que muchas veces Claro. ni se las saben poner, se las ponen al revés o los mandos los cogen al revés. Entonces, sí que hay que tener un poco en cuenta cuál es el público objetivo y cuál es el producto que estás desarrollando, pero bueno, depende un poco del objetivo que sea. Vale, y otra pregunta que te quería formular, como hablabas un poco de su aplicación en el ámbito periodístico, ¿no? La realidad extendida en periodismo, pues un poco, ¿qué dificultades crees que habría para implantarlo, ¿no? Estas nuevas narrativas, pues no sé si desde el punto de vista tanto del coste como de la formación, ¿no? Las personas encargadas de hacerlo. Y después, ¿en qué áreas o en qué ámbitos crees que podría tener más posibilidades o mejores perspectivas este tipo de tecnologías y de narrativas? Pues en cuanto al coste, sobre todo, no es tanto un coste económico como tal, porque al final desarrollar un entorno como el que habéis visto o cualquier otro tipo de entorno no requiere mucho dinero como tal, ¿no? Pero sí que se requiere una formación específica en este ámbito y muchas veces la curva de aprendizaje es alta. O sea, yo cuando empecé pues me costó un montón saber desarrollar esto, pero una vez que llegas, que le echas pues unas cuantas horas dedicándole al tema, ya vas lanzado para, para adelante, ¿no? Por así decirlo. Y sí que es eso, sí que sobre todo es la falta de formación, pero bueno, luego no es complicado a la hora de desarrollar un proyecto. Y luego la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. ¿En qué ámbitos crees que podría tener mejores resultados este tipo de narrativas en realidad extendida? ¿Qué Pues tipo de contenidos? ujú. Nosotros también estamos enfocados y estamos trabajando con varios entornos y varios proyectos de realidad virtual para visualización de datos 3D. En la universidad teníamos un proyecto nacional sobre el long COVID, sobre el COVID persistente, y pues era un proyecto que estábamos trabajando distintos grupos
de investigación, y en nuestro caso, que era el grupo de comunicación, pues hicimos un museo virtual pues con gráficas de datos en 3D, como digo, sobre, pues tratando distintos temas del COVID persistente. Entonces, en cuanto al tema periodístico, que a lo mejor es lo que más nos interesa, pues el mundo de la visualización de datos en 3D, pues sí que es un filón ahí bastante potente. Muy bien. Vale, y luego otra cuestión que te quería hacer, doctorado industrial, que claro, cuentas un poco como con el apoyo detrás, ¿no? De tanto de la universidad como de la empresa donde lo estás desarrollando. ¿Crees que sería, ahora mismo es, digamos, casi la única vía posible para desarrollar este tipo de proyectos o para unir un poco la formación en la universidad y la aplicación en la empresa? La única vía como tal no creo, pero sí que es una vía interesante, sobre todo porque muchas veces que se investiga en la universidad y se hacen proyectos muy interesantes en la universidad, etcétera, muchas veces sin la ayuda esa de la empresa, eso se queda ahí, se queda en la universidad y no se aplica a casos reales, no se aplica a clientes reales. Entonces, el beneficio de un doctorado industrial es eso, llevar lo que se investiga en la universidad, que muchas veces pues se queda simplemente en investigación, pues poder llevarlo a clientes reales, ¿no? A casos reales. Entonces, no es la única vía, pero bueno, sí que es interesante. Muy bien. Pues nada, Alberto, no sé, de nuevo veo que no tengo por aquí preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Y si no, pues nada, damos paso a los siguientes y esperamos también a ver los resultados de tu proyecto. En el próximo congreso nos lo presentas. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues vamos a pasar a la comunicación número 3 de Laia Vidal Sabanés. En el caso de Laia no me figura en el resumen, Laia, ninguna referencia de desde dónde vienes, así que ahora te autopresentas. Y el título de la comunicación es La infografía terminológica al servicio del paciente, una propuesta comprensible sobre tratamientos de cáncer de mama. Enlaza bastante con la primera presentación que hemos tenido también. Así que nada, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias también a los organizadores del Congreso. Mi nombre es Laia Vidal Sabanés. Soy lingüista, investigadora postdoctoral Margarita Salas por la Universidad Pompeu Fabra, y en estos momentos estoy realizando mi investigación en el equipo Artex de la UNED. Como ha comentado Lourdes, la ponencia que voy a presentar se titula La infografía terminológica al servicio del paciente, una propuesta que favorece la comprensión de los tratamientos del cáncer de mama. Bien, esta propuesta que hoy voy a presentaros nace en la tesis doctoral que defendí en el año 2021 y que dirigió Rosa Estopay, la doctora Rosa Estopay y el doctor Cristian Ochoa. La propuesta que presentaré en el marco de la tesis era solamente un prototipo y se pudo completar, se pudo hacer realidad gracias a una ajuda a Joan Oró de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Este trabajo nace de una problemática real y es el hecho de que no siempre es fácil de entender la información médica que nos dan los profesionales de la salud. En esta comunicación profesional de la salud paciente, el mayor obstáculo de comprensión es la terminología, por el alto nivel de especialidad de los términos que a la vez son la clave para entender cualquier enfermedad, los tratamientos asociados, etcétera, etcétera. Bien, para revertir esta problemática, nosotros nos marcamos un objetivo, que es proponer un recurso terminológico para introducir y representar la terminología en textos sanitarios destinados a pacientes y concretamente pacientes de cáncer de mama, sobre el tema de tratamientos de esta enfermedad. Tenemos un gran reto, que es que queremos que la terminología que a priori se percibe como una barrera de comprensión, con este recurso que vamos a presentar pase a ser
un puente para acceder al conocimiento especializado. Bien, después de llevar a cabo un estado de la cuestión de los distintos recursos que existen para dar información al paciente, como son los cómics, los textos en una página web, los diccionarios, etcétera, nosotros pensamos que un recurso óptimo o el recurso más óptimo sería la infografía, que es un recurso innovador que se está consolidando cada vez más como un género textual que ayuda a la comprensión de textos complejos, como por ejemplo por el hecho de combinar de forma indivisible texto e imagen o porque evita el exceso de información. Además, y en cuanto a nuestro objetivo, la infografía nos permitía también hacer un tratamiento de la terminología. Bien, concretamente a esta infografía que vamos a presentar le vamos a llamar infografía terminológica. ¿Y cuáles son sus principales características? Bien, la primera es que es terminológica, como su nombre indica, y es la más relevante, la más importante. ¿Por qué? Pues porque la terminología es el eje vertebrador de toda la infografía y además tiene un trato especial, es decir, cada vez que aparece un término se dan los sinónimos, ilustraciones, definiciones, es decir, es como si esta infografía tuviera un diccionario integrado. Es también multicapa y lo es porque, por un lado, permite acceder a diferentes infografías ordenadas jerárquicamente y, por otro lado, porque permite adentrarse al conocimiento a través de distintos niveles, la ilustración, la definición, los sinónimos, etc. El hecho de que permite que sea multicapa es que es digital e interactiva, cosa que promueve la implicación del usuario con la plataforma y tiene una finalidad puramente didáctica. En esta diapositiva podéis ver un resumen de los principales rasgos de nuestra propuesta. Como decíamos, el tema son los tratamientos de cáncer de mama, los destinatarios son pacientes de esta enfermedad. El recurso está actualmente solamente disponible en catalán. Ojalá en algún futuro se pueda adaptar al español y a otras lenguas. A cuanto más pacientes llegue, obviamente mejor. Como información terminológica de todos los términos encontraremos las definiciones, sinónimos, ilustraciones y también en algunos casos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los fármacos. El equipo que ha elaborado este proyecto es multidisciplinar y está compuesto por lingüistas, por un diseñador gráfico que se ha encargado de toda la parte de diseño y también por especialistas médicos, por especialistas, en este caso, del Instituto Catalán de Oncología, especializados en cáncer de mama y también de pacientes expertos, que han validado en todo momento la fiabilidad de la información. Como herramientas que hemos utilizado para la gestión de la terminología, hemos usado Términos 2.0 para temas de diseño en Design Illustrator y para la programación el programa Sublime. Bien, ¿cuáles son las fases de elaboración de esta infografía terminológica que proponemos? Bien, lo que hemos hecho es fusionar las fases del trabajo terminológico propuestas por primera vez por Cabré en el marco de la teoría comunicativa de la terminología y más adelante detalladas por Cabré, Domenech y Estopà, con las fases de elaboración de infografías. El esquema general y amplio que nos ha quedado es el que podéis ver en la pantalla. Primero hacemos un estudio de necesidades, definimos, preparamos y planificamos el trabajo, lo elaboramos, supervisamos, programamos, editamos y evaluamos. No voy a entrar en detalle en todos los puntos porque tenemos poco tiempo, pero sí que me gustaría comentar algunos aspectos de la fase de elaboración, que incluye, por un lado, la elaboración de la terminología. Aquí se preparó y se elaboró una base de datos con documentos sobre la temática y se vaciaron y seleccionaron los términos clave de los tratamientos de cáncer de mama y se elaboraron las fichas terminológicas
con los sinónimos y las definiciones que posteriormente se validaron por especialistas. A partir de estos términos, que fueron 220, se estructuró toda la información y se redactó, digamos, todo el relato, atendiendo también a los principios de lenguaje claro. Finalmente, en esta fase concluyó con el diseño, que aquí también pues, añadimos todo el tema de las ilustraciones, los espacios en blanco, etcétera, etcétera. Vamos ahora, si os parece bien, a entrar a esta infografía y así podéis ver, digamos, todo esto que os acabo de comentar. Aquí veis la pantalla, digamos, inicial de presentación, donde se explica que es una infografía comprensible en cuanto a la terminología. Cada vez que vamos a ver este icono de libro o diccionario verde, podemos seleccionar ese término y obtener más información. Es interactiva, como decíamos, didáctica y también multicapa. Aquí lo que nos están diciendo es que cada vez que encontramos esta icona, esta I, podemos acceder a otra infografía. Bien, entramos una vez dentro. Esta infografía está compuesta por una infografía, digamos, general, que incluye, por una parte, los distintos tratamientos. Aquí, como podemos ver, podemos acceder a cada uno de ellos. Son las infografías secundarias. En esta infografía principal también encontramos los factores que determinan el tratamiento. Por ejemplo, el tipo de diagnóstico, la ubicación del tumor, la edad, etcétera, y finalmente la posible respuesta que se puede tener al tratamiento. Como os decía, por ejemplo, si seleccionamos el diccionario del término metástasis, vemos que tiene como sinónimos la letra M en mayúscula, cáncer metastásico y cáncer a distancia. El orden de estos sinónimos está establecido también con el asesoramiento de un especialista, de más común a menos. Si os fijáis, ponemos también las siglas, en este caso la M, porque este es un dato que se encuentran muy frecuentemente los pacientes en los informes y que puedan identificar, ¿no?, la M que van a encontrar en sus informes, M0 o M1 o MX, con la metástasis. Hay otros ejemplos, por ejemplo, el tema de los receptores hormonales. Aquí también vemos que hay todos los sinónimos y la definición. Para elaborar las definiciones no hemos utilizado el parámetro o el baremo de definición terminológica canónica, sino que hemos añadido puntos para hacer definiciones más enciclopédicas y comprensibles para los pacientes. Entremos ahora, si os parece bien, a una de las infografías secundarias, por ejemplo, a la de quimioterapia. Todas están estructuradas de la misma forma, responden a las preguntas qué es, por qué y cuándo se administra, cómo se administra, qué fármacos se administran dentro de los tratamientos sistémicos y qué efectos secundarios tiene. Por ejemplo, la quimioterapia se administra antes o después de la cirugía. Aquí tenemos los distintos motivos, por ejemplo, para reducir el tamaño del tumor maligno. ¿Cómo se administra? Por vía oral o por vía intravenosa. Los fármacos que se utilizan, vamos viendo que todos los términos están como respaldados, los términos clave de algunas iconas. También aparece el tema de los ensayos clínicos, muy común en pacientes oncológicos. Y finalmente encontramos los efectos secundarios. Aquí los efectos secundarios están ordenados por colores de más a menos frecuentes. Como veis, incluyen a primera vista también los sinónimos y la definición. Sí que no sé cómo vamos de tiempo, pero quizá podemos entrar muy rápidamente a la cirugía. Este tratamiento tiene un esquema un poco distinto por ser un tratamiento local como la radioterapia. Por ejemplo, aquí nos explican por qué y cómo se administra la cirugía. La cirugía de mama podemos obtener más información, como os decía, es navegable y permite adentrarse al conocimiento a través de distintos niveles. Aquí tenemos, por ejemplo, cirugía conservadora y mastectomía, etcétera, etcétera.
Voy a salir ahora voy a volver a la presentación. Espero que ha sido un paso muy rápido por la infografía, pero espero que os hayáis podido hacer una idea de lo que es. Y pasamos ahora a la última diapositiva, que es la diapositiva de la evaluación. Nosotros, en el marco de la tesis doctoral, elaboramos un prototipo, el prototipo solamente del tratamiento de quimioterapia, que, como os he comentado al inicio, más tarde, con la ayuda de la FCRI, se pudo completar toda la infografía, pero en un inicio solo teníamos quimioterapia. Y es esta la infografía que se evaluó con pacientes de cáncer de mama del Instituto Catalán de Oncología. Concretamente, obtuvimos 28 respuestas de pacientes recién diagnosticadas de cáncer de mama que no habían hecho quimioterapia para no sesgar la información o que justo habían empezado este tratamiento y que no eran profesionales de la salud. En esta encuesta evaluamos dos parámetros, la comprensión y la percepción de utilidad. En relación a la comprensión, las pacientes tenían que contestar 8 preguntas que, si las contestaban todas correctamente, obtenían una puntuación de 20 puntos. Aquí os he puesto un ejemplo de pregunta, por ejemplo, ¿en cuál de estas fases del ensayo clínico se dan resultados definitivos de seguridad y eficacia del fármaco? En este caso contestaron correctamente un 82% de las pacientes. Las preguntas van todas en esta línea y muy rápidamente el resultado final, la media de puntuación de las pacientes fue de 18,19 puntos sobre 20, cosa que nos dice que el recurso, o que nos deja entrever, aunque la muestra no sea muy amplia, que el recurso es comprensible. Haciendo referencia a la percepción de utilidad, preguntamos si creían que la infografía era útil para entender los tratamientos y si la recomendarían. Y en las dos preguntas, un 100% de las pacientes dijeron que sí, con lo cual esto también nos ratifica que el recurso es útil. Actualmente este recurso está disponible en las páginas web que habéis podido ver en la diapositiva anterior, pero también se está difundiendo en un primer momento en el Instituto Catalán de Oncología, concretamente en el Hospital Duran y Reynals. Bien, ya para finalizar, las grandes aportaciones de este proyecto son este nuevo concepto de infografía, fusión entre infografía y trabajo terminológico, el hecho de que la teoría comunicativa de la terminología y en concreto el principio de adecuación es versátil y está preparada para incluir nuevas aplicaciones como esta que presentamos, que es un recurso adecuado a las necesidades de las destinatarias y que se puede extrapolar totalmente a otras temáticas. Y finalmente hacemos una aportación aplicada con una orientación social muy clara, que es la infografía terminológica dirigida a pacientes de cáncer de mama. En esta última diapositiva he puesto una cita de Marie Curie que creo que resume muy bien la finalidad de este trabajo. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenía apagada la cámara y el micro. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho también terminar con esa reflexión de Marie Curie. Bueno, pues de nuevo abrimos turno si queréis formular alguna pregunta, Laia. Vale, Paula te da la enhorabuena. Tiene una cuestión. ¿Partís de un corpus de textos o cómo es el proceso de recopilación de información? Sí, muchas gracias, Paula. Bien, para redactar toda la información hacemos una fase de preparación para conocer el tema en profundidad, obviamente siempre con el asesoramiento de especialistas. En cuanto a
a la elaboración de la base de datos terminológica, que es la base, digamos, para redactar toda la infografía, sí que elaboramos un corpus con documentos médicos destinados a pacientes que tratan obviamente, ¿no?, de este tema de los tratamientos. Esto lo hacemos con términos 2.0 y lo que hacemos es crear este corpus y de este corpus hacemos un vaciado terminológico y de este vaciado seleccionamos los términos clave del ámbito que luego valida un especialista. No sé si me he explicado. Yo creo que sí, creo que ha quedado claro. Te dan la enhorabuena por el trabajo. Yo quería hacerte una pregunta, no sé si viene al caso o no, pero me ha surgido esta duda. Estamos hablando de algo pues como el cáncer de mama, que bueno, pues cuando recibes el diagnóstico evidentemente es complicado de asimilar, y yo creo que ahí antes hablaba Juan Ramón también de lo de la humanización, ¿no?, en el ámbito médico. Entonces, no sé si, yo creo que aquí quizás este factor humano, este acompañamiento en estas cuestiones como el cáncer de mama es importante. Entonces, mi pregunta era si, te iba a preguntar dónde estaba alojada, que ya has dicho que fundamentalmente se está difundiendo a través del Instituto Catalán de Oncología, un poco cómo llega la paciente a esta fotografía, y luego si crees que podría ser más para una experiencia individualizada, es decir, que se siente a ver pues lo que pone su informe, cómo comprenderlo bien, o una experiencia más compartida, o bien con el propio médico o con otras pacientes, ¿no?, a lo mejor en grupos donde se pueda hablar de este tema y entender a través de esta infografía mucho mejor todo el proceso. No sé si eso es algo que te has planteado o no, ¿no?, lo de la experiencia más individualizada o más compartida. La verdad es que no me lo había planteado. Esta infografía está pensada porque, ¿qué pasa, no? Vamos al médico, nos dan un diagnóstico, en este caso de cáncer. Está estudiado, ¿no?, que en el momento de la consulta uno no puede retener toda información. ¿Qué hacemos? Llegamos a casa, estoy generalizando, pero llegamos a casa y vamos a buscar a internet esas dudas, ¿no?, que nos han surgido y que no recordamos. Entramos a internet y aquí pueden pasar dos cosas: o que encontremos muchísima información y nos perdemos, infoxicación, o que la información no sea fiable o que no encontremos la pregunta concreta a este efecto secundario, por ejemplo, ¿no? Entonces estaba pensada un poco para esto, ¿no?, para que cuando la paciente llegue a casa, en un momento tan trascendental como son los tratamientos y en una enfermedad que cada vez se cronifica más y, por lo tanto, espera del paciente un papel activo. Por lo tanto, es muy importante en todas las enfermedades, pero en estas que ahora se están cronificando más, es muy importante que el paciente entienda que le están haciendo los tratamientos. Y yo lo tenía pensado como algo así más individual. Obviamente, la infografía, yo siempre digo que la información, hay la prescripción médica, ¿no?, de fármacos, y luego también tendría que estar la prescripción de información. Y en este sentido, bueno, podría ser una experiencia compartida, ¿no?, que el profesional de la salud pueda prescribir esta infografía, que tengo constancia de que ya hay algunos médicos, enfermeras o oncólogas que ya lo hacen. En cuanto a la primera pregunta de cómo se puede acceder, sí, se puede acceder a través del enlace que he puesto y también a través del portal EULAMED, que es un portal del Instituto de Lingüística Aplicada de la UPF, que incluye, coordinado por la doctora Estopa, que incluye todo de recursos, la mayoría destinados al paciente, pero en cualquier caso, recursos que buscan mejorar la comunicación médico-paciente. No sé si he respondido muy bien. Sí, perfecto. Mira, hay otra pregunta por aquí. Te preguntan si tu equipo de trabajo está conformado por distintos perfiles. ¿Qué perfiles profesionales hay? Si hay diseñadores. Sí, eso lo he comentado quizá muy rápidamente. El equipo es multidisciplinar. Por un lado estamos los lingüistas, por otro lado están los profesionales de la salud para poder validar
toda la información y que sea fiable. Ellos tienen, digamos, el conocimiento de la materia y necesitamos su asesoramiento sí o sí. Y luego están diseñadores, sí. ¿Por qué? Porque en una infografía de esta envergadura hay muchas cuestiones que los diseñadores pues tienen mucho más en mente, ¿no? Los espacios en blanco, el tema colores, ilustraciones, que a los lingüistas que no tenemos estos conocimientos se nos pasan un poco por alto. Entonces, yo siempre defiendo la importancia de un equipo multidisciplinar en trabajos de este tipo. Muy bien. Pues nada, yo te animo a que lo paséis a español o a cualquier otro idioma. Me parece que es un recurso muy, muy interesante. Ojalá Bueno, que sí. pues Muchas nos hemos gracias. extendido un poquito contigo, pero me ha parecido que era interesante y a los asistentes también se lo ha parecido por lo que ponen en el chat. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente. Muchas gracias. Vamos a la cuarta comunicación. Es de Montserrat Pericot, Montserrat y Ramón Company Martínez, que pertenecen a la Dirección General de Administración Digital del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y el título de su comunicación es Gestiona tu sanción con la ayuda de una infografía personalizada. Adelante, no sé quién va a hacer a Montserrat por aquí. Muy bien. Sí, bueno, estamos los dos, voy a empezar yo y después va a continuar mi compañero Ramón. Os comparto la presentación. Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, la idea es seguimos con las infografías, ¿no? Después de Laia y muy interesante la presentación y bueno, seguimos con la dinámica de aclarar para que en nuestro caso también los ciudadanos entiendan lo que les estamos enviando, la multa que les estamos enviando. Primero vamos a empezar pues por presentar el equipo. Somos estas personas en el equipo, tenemos un jefe de área, tenemos a la responsable del proyecto, tenemos a una lingüista, la responsable de sanciones que soy yo misma y dos diseñadores de servicios, uno de los cuales está en la presentación conmigo, que es Ramón Company. Y bueno, entre todos, pues formamos este equipo de tramitación entendedora. Aparte de hacer esta tarea, pues hacemos muchas otras tareas en nuestro día a día, pero os vamos a presentar pues esta. Y primero yo voy a empezar dándoos un poco el marco en el que trabajamos y el por qué y de dónde sale, y mi compañero Ramón ya os presenta directamente la infografía, ¿de acuerdo? Bueno, para daros un poco de marco, estamos dentro del tramitador corporativo de expedientes sancionadores. Hace 3-4 años la Generalitat pone en funcionamiento este tramitador de expedientes sancionadores un poco para que sirva para englobar todos los procedimientos sancionadores de la Generalitat de Cataluña, que puedas pues, tramitar tus expedientes desde este tramitador, dando un marco global, pero con las peculiaridades que pueda tener cada uno de los procesos sancionadores también. En este marco empezamos a hablar y los gestores de las unidades que gestionan sanciones, como se dan unas directrices jurídicas dentro de una guía jurídica, nos dicen, dentro de estas directrices jurídicas podrían haber también unas plantillas generales que pudiéramos utilizar como base para nuestras plantillas de documentos. Se empiezan a trabajar estas plantillas y cuando se empiezan a trabajar, bueno, incluimos el proyecto de clarificación de estas plantillas, de estos documentos del procedimiento sancionador. Se empieza pues con 4 plantillas con un proyecto en que nos ayuda Prodigioso Volcán, hace pues 3 años y con estas salimos, bueno, empezamos con una plantilla así, aplicamos después de la información y de las plantillas que nos entrega Prodigioso, nosotros aplicamos también pues nuestro plan de identificación visual y aplicamos, bueno, pues un poco adaptado a cada procedimiento y acabamos con una plantilla de, por ejemplo, notificación del acuerdo de inicio, partimos de esto y acabamos en algo como esto, pues con textos enmarcados, con enlaces a normativa, enlaces a sede electrónica, con códigos QR, con iconos para hacer más claro el texto y con la información repartida de una forma dentro del documento de una forma que sea más clara y más entendedora. Aún así, bueno, pues tenemos aquí la notificación del acuerdo de inicio, ¿no? Es un texto, bueno, que es bastante largo y que de alguna forma
igual podría ser más entendedor, podríamos no decir ciertas cosas, pero aquí tenemos una barrera, ¿no? De alguna forma tenemos pues una normativa que es, por daros un ejemplo, el artículo 64 de la Ley 39/2015, que nos dice el contenido que debe de tener el acuerdo de iniciación, que es el que después estaremos notificando a la persona interesada. Entonces, tenemos aquí un corsé, tenemos aquí una forma que nos limita, ¿no? Y que no nos podemos salir de esta forma en los documentos administrativos del procedimiento. Así que, bueno, le damos unas cuantas vueltas, hacemos test de usuario y los test de usuario nos dicen que el texto puede resultar repetitivo, que hay información que está en el acuerdo de inicio que repetimos también en la notificación, que es bastante largo, que igual con algo más corto tendrían suficiente, que hay muchas referencias normativas en el documento y que estas referencias normativas igual se podrían evitar y no haría falta que estuviesen dentro de nuestro documento, sino que no les interesan para nada. Que podríamos hacerlo en un documento más resumido y que, bueno, como positivo también que estos textos resaltados, estos iconos, los textos resaltados ayudan a focalizar la atención y que los iconos ayudan a entender mejor el contenido del documento. Con esto, bueno, llegamos a un punto en que pensamos, hablamos también, ¿no? Porque también el trabajo es multidisciplinar, hablamos con los juristas y hay un contenido mínimo que deben de tener estos documentos y hay un vocabulario mínimo que también se tiene que incluir. Entonces, bueno, como nuestra idea es muy clara y queremos hacer un documento muy claro para la ciudadanía, para que puedan entender lo que queremos, pues pasamos a buscar una solución que queda aparte de este documento, pues acuerdo de inicio y notificación del acuerdo de inicio. Y esto es lo que os va a contar mi compañero Ramón. Bueno, gracias, Montse. Hola, buenas tardes. Bueno, a partir de aquí, como comentaba mi compañera, como no podíamos sustituir toda esta documentación, sí que llegamos como al contexto de la creación de estas infografías personalizadas que se crean un poco para acompañar esta notificación que va a recibir el ciudadano y que las hemos creado un poco para que sean un resumen del contenido de esta notificación, pero de una forma pues, mucho más clara y con muchos más iconos y en cambio pues con mucho menos texto para que cuando el ciudadano reciba esta notificación con un simple vistazo a esta infografía pues pueda ver visualmente y rápidamente pues por qué ha recibido esta sanción y a la vez pues saber qué es lo que puede hacer a partir de ahora. Desde pues si quiere presentar alegaciones a cómo puede hacerlo, desde dónde puede hacerlo, pero también qué importe debe pagar, las reducciones que puede tener, etcétera. Entonces, para crear estas infografías personalizadas, primero pues creamos dos primeras plantillas, las que serían pues para persona no obligada o para persona jurídica y persona física obligada. Y estas dos plantillas pues han sido creadas con una misma identidad visual, un color rojo corporativo, siguiendo pues la iconografía del programa de identificación visual. Y hay una primera parte editable y donde pues se ubica el ciudadano de cuál es la notificación por infracción que ha hecho y después una parte más informativa que es común para todos los trámites. Aquí, como podéis ver, estas infografías de persona no obligada, de persona jurídica que podéis ver son las 3 infografías que hemos creado hasta el momento para 3 departamentos distintos. En este caso, pues es la infografía de circulación motorizada en el medio natural, la de gases fluorados y la de violencia por discriminación. Y en este caso, pues tenemos una primera pregunta que es ¿por qué ha recibido usted esta notificación? Donde ubicamos con un texto para indicar cuál es la sanción que ha cometido y también pues lo ilustramos con esta pues bolita con estos iconos. Después hay una parte mucho más informativa donde aparecen los importes que debe pagar o si quiere presentar alegaciones, cuántos días tiene para hacerlo o desde dónde puede hacerlo. Y después tenemos la infografía personalizada de persona no obligada, que está compuesta por 2 páginas, porque además aquí introducimos también información al ciudadano si quiere entregar la documentación presencialmente. También pues le ofrecemos, le damos la información de cómo puede hacerlo, los 2 caminos que puede escoger y también pues un código QR
donde puede encontrar todas las oficinas ciudadanas donde puede ir a presentar esta documentación. Entonces, ahora os voy a enseñar un poco más detalladamente la estructura que sigue esta infografía. En primer lugar, esta parte editable, donde ubicamos al ciudadano y empezamos por esta cabecera donde tenemos el título de la sanción. En este caso, pues es la de circulación motorizada en el medio natural, que lo acompañamos también pues de un icono para ilustrar y para que el ciudadano con un vistazo pues, pueda ubicar un poco de qué va esta notificación, y a la vez pues tenemos un número de expediente para que pueda, bueno, esta infografía pues va ligada al área privada donde puede encontrar pues toda la información. Y después, pues, respondiendo a la pregunta de por qué ha recibido la notificación, aquí tenemos un texto que es adaptable en cada proceso. En este caso, pues el día 5 de julio, yo con mi coche con matrícula tal, pues cometí la siguiente infracción. Y en este caso, pues lo acompañamos con esta bolita con iconos, pero en otras infografías que hemos hecho, si en el caso que la infracción pues, se divida en pasos, pues también lo dividimos con más iconos. Y después vamos ya a lo que sería la segunda parte, la parte que es común para todas las infografías, donde tenemos la información. En este caso, primero damos el precio que debería pagar esta sanción, pero también y más destacado también con este rojo para que resalte más, pues el importe que debería pagar o que puede pagar si tiene pues una de las dos reducciones a las que puede acceder. Y además, pues otra de las cosas que nos interesaba en esta infografía era también no solo dar la información al ciudadano de por qué ha recibido esto o qué importe debe pagar, sino pues el uso de enlaces cortos, códigos QR, para que pues para también darle un poco a partir de aquí qué es lo que puede hacer y de un modo así pues fácilmente y también pues mucho más rápido pueda acceder a estos enlaces y pueda pues por ejemplo proceder a hacer a pagar. Ya por último tenemos una tercera parte de estructura que es solo para las infografías de persona no obligada, donde, pues como comentaba antes, les damos información de cómo pueden presentar la documentación o cómo nos comunicaremos. En este caso, pues las infografías también facilitan un teléfono de contacto por si hubiera cualquier duda. Y entonces, bueno, a partir de aquí tenemos estas tres infografías que hemos creado. Tenemos en el horno dos infografías más en las que estamos trabajando con otros dos departamentos. Y lo que hemos hecho con esto es hacer una primera validación con 5 usuarios. Y en este caso, pues no solo han visto la infografía, sino como la documentación que también os haga, bueno, el contexto que os ha comentado Monse antes. Y a partir de aquí también los comentarios que hemos recibido de estas cinco primeras personas validadoras es que la infografía les ha sido muy útil para saber por qué han recibido la notificación y qué es lo que pueden hacer de una forma pues muy rápida. Entonces, también comentaban que esta infografía pues, les era muy útil en este sentido. Además, no solo para ubicarse para saber la información de esta infografía, sino también pues, las facilidades que le da para pagar la sanción. En este caso, pues el uso de códigos QR o los enlaces también pues, les facilitaba mucho la vida. Y ya también para finalizar, también nos comentaban que bueno, hicieron una valoración positiva que también de la información y de pues, el teléfono de contacto para pues, si hay estas dudas, doncs, que también pues, es muy fácil encontrar toda la información en un único documento, pero además pues, después si quieren leer pues, toda la notificación, pues también la pueden encontrar allí. Y bueno, a partir de aquí hemos hecho esta primera validación. La intención es hacer una validación más extensa pues, de las infografías, pues parte pues, por cada parte, por también entender un poco si todos los apartados se entienden. Y no sé si Monse quieres añadir alguna cosa, si no, pues daríamos paso a las preguntas. Bueno, yo añadiría de la mesa anterior, bueno, de la presentación justo anterior, ¿no? Que estamos en la misma línea de, con una infografía, facilitar el acceso a los ciudadanos, bueno, a la ciudadanía, a los documentos y a que entiendan mejor lo que les estamos intentando comunicar. Y también de la presentación en la mesa
a primera hora de la tarde, que Carol también nos decía, ¿no? Nos mostraba esa multa del Ayuntamiento de Madrid en que habían trabajado y en que también, ¿no? Pues el interesado la persona está interesada en pagar, entonces se lo ponemos fácil, ¿no? Y le explicamos las cosas de forma fácil para que pueda efectuar el pago. En nuestro caso también le explicamos cómo hacer alegaciones, pero sobre todo para facilitarle, ¿no? Que pueda hacer pues, lo que hacen la mayoría de personas, pues, pagar y que tenga la información de una forma sucinta y fácil y facilitarle pues, el acceso. Muy bien, pues muchas gracias. Os dice por aquí Juanra Martín, qué bueno incluir a usuarios en el proceso, es fundamental, ¿no? Que eso, no me he dado cuenta que tenías por aquí la mano subida, no me lo he notificado. La Pone acabo como de que es subir. Vale. No sé si os puedo hacer una pregunta. Sí, adelante. Por supuesto. Un segundo, por favor. Sí, a mí me interesaba mucho saber el tema de haber incluido a los usuarios dentro del proceso. Perdonadme un segundo. Sí. ¿Cómo habéis hecho esto? Si lo habéis hecho desde la administración pública, si lo habéis hecho gracias a, pues, a un contrato que habéis establecido con Prodigioso Volcán y os ha favorecido este contacto, porque me parece que es una de las cosas que no cuestan tanto, aunque bueno, hacer la selección a lo mejor no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, en cuanto introduces a usuarios, aparecen cuestiones que son aparentemente obvias, pero no tanto, porque si no, no existiría un escenario como el anterior al que habéis descrito ahora, ¿no? Bueno, pues hemos incluido a los usuarios. O sea, incluir a los usuarios como validadores de nuestro trabajo es una sistemática que tenemos en diseño de servicios, que esto igual os lo puede explicar mi compañero Ramón mejor que yo, y se ha hecho desde los espacios de experiencia ciudadana, que es un espacio donde los ciudadanos se pueden apuntar en la Generalidad, donde se pueden apuntar para servirnos de validadores o para servirnos bueno, para que les podamos pedir que colaboren en nuestros procesos. Y de hecho, como comentaba Ramón, hemos testeado a 5 personas y bueno, es un grupo un poco pequeño, pero es un inicio para saber qué hacer con el documento, para aplicar mejoras y para volver a retestear o lo que haga falta. No sé, Ramón, si quieres comentar algo más sobre el tema Sí, bueno, de los también en la espacios. metodología esta del diseño de servicios que hacemos, también es muy interesante recoger después las opiniones de los ciudadanos para ver en qué estamos yendo hacia una buena dirección y también pues en qué cosas pues también podemos mejorar y también pues nos sirve para ver en lo que hemos trabajado si se entiende y en lo que no pues siempre pues estar revisando estos documentos y poder pues hacer una versión que se entienda más y también pues contar con esta opinión más externa y tener y bueno, también en los proyectos que hacemos intentamos eso, hacer una validación con 8 o 10 usuarios porque es cuando empiezan pues a aparecer el 80% de las características de que puede tener un documento. Exacto, veo que nuestra compañera Irema, que es quien es la líder del tema Ujú. tramitación entendedora en nuestra organización, os ha puesto el enlace de los espacios de experiencia ciudadana por si queréis investigar un poco más en este sentido. Lo ha puesto en el chat. Gracias, Irema. Gracias. Sí, claro, contáis ahí con una herramienta ya de base que está muy bien, que es muy interesante. Gracias, ¿eh? De nada. A ti. Bueno, pues Veo también en el chat que Blas Subila nos ha puesto que añadir el lenguaje claro sin sustituir el documento jurídico, ¿no? Por medio de ese añadido, es que realmente nos costaba mucho aclarar más, aunque lo hemos hecho, de verdad, el documento jurídico, pero no, esta relación con los juristas que necesitan o los instructores que necesitan que este documento tenga este contenido jurídico, porque también hay que pensar que después hay recursos, hay un juzgado contencioso administrativo y hay todo un mundo ahí, ¿no? Que tienes que defender tu trabajo, ¿no? Y por qué has impuesto esa sanción. Pues también, bueno, llega un momento en que el documento ya no nos dejan tocarlo más y no lo digo en mal sentido, lo digo
bueno, porque es así, ¿no? Ese documento ya no puede aclararse más y, bueno, pues nosotros pensamos que tenemos que hacer algo más claro de cara al ciudadano y por eso cogemos y, bueno, hacemos un documento aparte que también hemos enseñado a los juristas y que también hemos validado que ahí no digamos nada que no se pueda decir y que no sea correcto, ¿eh? Pero que sale de ese procedimiento, ¿no? Administrativo, sale del documento administrativo base. Muy bien. Nada, dice Blas, una excelente solución, al menos para empezar. Una última pregunta, perdóname. Exacto. Y dado Sí. que son voluntarios que se integran en este espacio de experiencia ciudadana, ¿entendéis que puede haber algún tipo de sesgo? ¿Tenéis esto de alguna manera analizado? Porque en el sentido de que son voluntarios. Claro. Al ser una muestra de voluntarios, no lo sé, ¿eh? Se me ocurre que si puede haber algún tipo de sesgo ahí que no sé, que os pueda condicionar cuando utilizáis este servicio a la hora de evaluar los servicios. Es mejor que nada, ¿eh? Esto lo tengo clarísimo. Sí, 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 Pero sí. me De hecho, bueno, ocurre. podría ser porque se han prestado voluntarios, ¿no? En este sentido, pero es que en o sea, también nos encontramos en que hay personas que se inscribieron pensando que iban a recibir información. No tengo claro que todos los perfiles sean pro administración, por decirlo de alguna forma, aquí, ¿no? Pero aún así, como tú muy bien comentas, mejor tener 5 personas, aunque sea, ¿no? Con ese sesgo, que no tener ninguna. Y sí que, bueno, igual nos planteamos, ¿no? Hacer test más de otra forma. Estamos mirando a ver qué más, ¿no? Dónde más podríamos focalizar, pero ahora mismo estamos con muchísimos documentos por convertir y bueno, ahí es a donde llegamos, ¿no? Intentamos pues hacer siempre estos test de usuario, pero bueno, con limitación también, ¿no? Sí que también nos interesa que el perfil de los usuarios, pues intentamos pues que sean de distintas edades, Sí. distintos perfiles también, pues para ver un poco todo el esquema. Pero sí, siempre se Distintas puede. edades, nivel de estudios. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los dos y gracias por las preguntas también. Y bueno, vamos a dar paso a la última, que yo creo que vamos medianamente bien de tiempo, porque hemos empezado un poquito más tarde. La última de las comunicaciones es de Carolina Calderón y Yolima Sánchez. Tampoco tengo aquí en el resumen el referencia desde dónde escribís. Yolima, suena tónico. Vale, entiendo que desde la Universidad de Caldas, que sí que aparece, ¿no? En el resumen. El título de la comunicación es Identificación de criterios en la evaluación de interfaces online, YouTube, Twitter, WhatsApp, en adultos mayores desde el análisis facial. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Pues estamos muy complacidos de estar acompañándolos el día de hoy en este primer Congreso Internacional de Comunicación Clara. Me presento, pues presento también a mi compañera que es la docente Yolima Sánchez Rollo y mi nombre que es Carolina Calderón Franco. Nosotras ambas somos docentes de la Universidad de Caldas, que está ubicada en la ciudad de Manizales. En este momento estamos en Colombia y pues venimos a compartirles esta investigación que se llama Identificación de criterios en la evaluación de interfaces online, YouTube, Twitter y WhatsApp en adultos mayores desde el análisis facial. Esta investigación está enmarcada en 2 ODS. La primera, pues que ustedes ven ahí, la ODS 3, que es de salud y bienestar, y la ODS 10, que es de reducción de las desigualdades. Contarles un poco quiénes somos. Nosotros hacemos parte de un grupo de investigación que se llama Usable y un semillero del mismo nombre de la universidad en la que trabajamos, que es la Universidad de Caldas, una universidad pública, y nos interesa mucho profundizar desde el semillero en proyectos donde indaguemos sobre las variables de interacción Human-Computer Interface, ¿cierto? A través del análisis facial. Y en una población específica que son los adultos mayores. Para contextualizarlos un poco, pues, por qué nosotros nos interesa el tema y sobre todo el adulto mayor,
Manizales es una ciudad pues, que hace parte de la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. De esto pues lo coordina la Organización Mundial de la Salud. En esta red de ciudades hay 44 países y 1.114 ciudades que pertenecen pues, a esta comunidad. Nosotros pues tenemos datos como que en el 2050 de cada 6 personas serán adultas mayores, estarán en el rango de entre 60 y 65 años. Y pues también contarles que, por ejemplo, Manizales ha adelantado temas como los centros días y los centros vida, que son programas que se manejan desde la parte gubernamental para incentivar el tema del adulto mayor en temas de tecnología. Tenemos aquí a Roxana Wigner, que es estudiosa del tema, que nos muestra dos grandes tendencias en cuanto al avance tecnológico y la articulación con el envejecimiento poblacional. En este sentido, aparece pues el concepto del envejecimiento saludable como un proceso para fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez con un enfoque integral. Este enfoque integral pues tiene que ver con temas de inclusión social, con una participación activa, con una visión positiva y proactiva del envejecimiento. Esto también orientado al tema de sociedades más inclusivas y saludables. La Asamblea Mundial de la Salud aprobó la década del envejecimiento saludable, una década que cubre el año 2020 hasta el 2030. Esta asamblea pues también muy organizada desde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones pues a nivel mundial que les interesa el tema. En este sentido, entonces, nosotros proponemos en la investigación revisar la forma en que se ajusta una tarea sencilla para un adulto mayor en las interfaces online, ¿cierto? Y la idea es identificar cómo aspectos desde cómo actúa, cómo resuelve problemas y a partir de esto generar un análisis crítico desde unas dinámicas que evalúen el cumplimiento, la accesibilidad a partir de la condición gestual, ¿cierto? Y teniendo desde la condición gestual variables que implican las emociones básicas, secundarias y mixtas. Entonces, nosotros lo que hicimos, porque esta es una investigación pues, que realizamos, fue coger 3 aplicaciones pues, que son muy populares y que tienen un rango de acceso, indicadores de acceso pues, altos, es YouTube, Twitter y WhatsApp, ¿cierto? Cogimos estas 3 aplicaciones y analizamos cómo el usuario adulto mayor interactúa a partir de unas tareas sencillas. YouTube lo hicimos a partir de ordenadores de escritorio, el Twitter lo cogimos desde dispositivos móviles y al igual que WhatsApp, ¿cierto? Estas tres tareas, las dos, YouTuber y Twitter, las analizamos a partir de un software que se llama FaceRader y el WhatsApp lo hicimos a través de una entrevista estructurada. Doy paso entonces a mi compañera Yolima. Bueno, muchas gracias, Carolina, y muchas gracias por los asistentes. Bueno, pues atendiendo pues al panorama que expuso mi compañera Carolina, pues voy a estar como en esta condición del análisis metodológico. O sea, esa revisión del grupo de adultos mayores que trabajamos de una condición de 60 a 75 años, desarrollamos varias estructuras de evaluación. En YouTube y Twitter trabajamos el análisis facial y en la red WhatsApp trabajamos desde las metodologías de protocolos verbales y entrevistas. Precisamente en esta exposición pues vamos a trabajar o vamos a exponer solamente las condiciones del análisis facial porque pues la tercera red de WhatsApp todavía estamos en curso porque pues terminamos solamente la parte de protocolo verbal, pero pues inicialmente estamos como ajustándonos para poder hacer la triangulación dentro de esas mismas 3 redes. Bueno, dentro de la metodología inicialmente se establece ese corpus teórico donde trabajamos la psicología cognitiva desde la emoción,
vista pues la emoción como esa respuesta a los procesos cognitivos, y las evaluaciones desde esa condición fisiológica, pues con las expresiones faciales que se dio desde el cumplimiento de una tarea. Así llegar pues también a un modelo de evaluación correspondiente a los criterios que también pues menciona la profe Carolina, pues como esa condición del cumplimiento y la accesibilidad y suficiencia, como lo vemos en la diapositiva, desde las etapas de desarrollo metodológico y desde la definición inicialmente dentro de la etapa de la emoción, como lo vemos en la diapositiva. Entonces, en esta investigación se tuvo en cuenta esa evaluación de esas teorías cognitivas de Lazarus, donde enfatiza esa importancia de la cognición de la experiencia emocional, y se revisa la evaluación desde esa condición de la observación como expertos. En este punto, antes de pasar a la siguiente etapa, o sea, antes de la etapa 2, en esa transición, nos pudimos dar cuenta y entendimos que las emociones no son simplemente reacciones automáticas a estímulos, sino que fueron respuestas, y me disculpan la redundancia, fueron respuestas resultantes de una evaluación personal desde esa importancia y significado de la tarea para, en este caso, los adultos mayores, desde la interacción digital. Caro, si puedes seguir en la etapa 2. En esta etapa pues se realizó pues básicamente el estudio de usabilidad, donde trabajamos test de experiencia de usuario bajo la condición pues de los teóricos enfatizados para esta área, que es Edward Simon y Jacob Niels, en donde se evaluó a través de los lineamientos básicos que podía comprometer esa tarea que también se les menciona: la toma de decisiones de su usuario en relación también a su tiempo y a la velocidad de interacción. Nosotros acá no determinamos una estandarización del tiempo, porque deseábamos que la tarea se pudiese conllevar para los mismos adultos y no tener errores o sesgos por estar presionados por esa relación de velocidad y tiempo. En la etapa 3 trabajamos el ajuste y el perfeccionamiento de los métodos de evaluación heurística, pues ya que trabajamos diferentes tipos de métodos, desde los cuestionarios de evaluación hasta la revisión de los perfiles de los evaluadores y la producción a nivel gestual. Ese perfeccionamiento se dio desde esos aportes al equipo investigador, y también como la inquietud, digamos, de nosotros dentro de esos mismos temas como grupo de investigación, en donde muchos de nuestros proyectos empezaron también a arrojar recursos para nosotros poder generar mejoras en esta evaluación y perfeccionar. La cuarta etapa fue la aplicación de las tecnologías de reconocimiento facial. Aquí trabajamos, como nos lo mencionó mi compañera Carolina, con el Face Radar de la casa Noldus. Esta es una tecnología de reconocimiento facial que es basado a las inteligencias artificiales, o sea, es un machine learning, en donde se puede particularizar las emociones dentro de referencias faciales particulares, y estas pues van a coincidir obviamente con los patrones estructurados que el mismo software determina. Al entender que son una condición de inteligencia, pues los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser programados y pueden evaluarse ajustes para lograr una mejor configuración. Esa misma configuración pues la tuvimos que hacer, porque pues si bien las FACS, que son pues Facial Action Coding System, que son las condiciones internacionales de cómo se identifican las emociones en estos software, pues los movimientos musculares faciales pueden tener variables dentro de esas taxonomías, ¿sí? Entonces, en esa etapa, pues se dio como esa condición de la perfeccionamiento desde el envejecimiento, ¿cierto? Desde la evaluación de esos mismos gestos, porque pues los adultos mayores pues tienen otro tipo de expresiones, pues debido a las arrugas, a las variaciones de las formas de los rostros. Pasemos la otra diapositiva, ahí están en las variantes. No, en la anterior. Bueno, no importa. Entonces, en el envejecimiento, que si ustedes observan ahí en la pantalla, pues cuando está en ese tipo de reconocimiento, pues había que hacer manipulación de los mismos algoritmos para poder tener que esos factores asociados se hiciera como el descarte de algunas expresiones faciales neutras. También la misma investigación se determinó que habían experiencias y familiaridades con la tecnología que también incidían, los factores culturales y generacionales, y la misma actitud del adulto mayor dentro de los mismos sistemas. Podemos pasar, Caro, a la otra.
En este proceso, digamos, de captura se lograron patrones de expresión que se contrastaron y se perfeccionaron desde el perfil del C-Software, como lo pueden ver aquí en la gráfica de las valencias de las 6 emociones. En esta imagen podemos aclarar esas condiciones de valencias positivas o negativas que pueden tener los adultos mayores evaluados, entendiendo que la valencia es la calidad positiva o agradable que el adulto mayor puede tener con la interfaz, o negativa no agradable dentro de esa misma emoción en la interfaz. Aquí nos enfatizamos en una teoría que se llama la teoría de las valencias de Robert Jason. Esa teoría fue desarrollada precisamente con el fin de explicar las emociones y las evaluaciones afectivas. Nosotros hicimos como un traslape también dentro de esas variables cognitivas y comportamentales, cómo podían identificarse dentro de esa experiencia e interactividad con los productos, como ustedes observan en la misma tabla, que se hizo pues como esa evaluación de los datos dentro de las expresiones de los ojos, ceño, bueno, todo lo que compone, digamos, nuestro rostro. Y en ese análisis donde se determinó esa triangulación, como les acabé de mencionar, desde las fases 1, 2, 3 y 4 de los mismos instrumentos, pues nos permitió entender y tener unas certezas de cómo estos análisis pueden ser también una herramienta útil en la práctica del diseño, sobre todo en el diseño de interacción y en el UX, en los entornos digitales, y usarlas como parte del proceso comunicacional no lingüístico. Aquí, digamos que todos esos recursos que nos determinaron desde esa condición de la recolección de la información con estas herramientas, pues logramos identificar factores a tener en cuenta en el desarrollo de algunas interfaces, o al menos la valoración de otras que puedan generar planes de mejoramiento, sobre todo para esta población que de alguna manera es un poco olvidada dentro de esa condición tecnológica. Bueno, entonces le doy la palabra a la profesora Carolina para poder finalizar la intervención y poder pues como cumplir con el tiempo preciso para poder llegar a las preguntas. Gracias, profe Yolima. Bueno, paralelo pues a todas las metodologías que aplicamos, para nosotros desde el diseño es normal utilizar los arquetipos de Jung como una forma de entender, digamos, el comportamiento de ciertos grupos poblacionales, ¿cierto? Entonces, identificarlos. Dentro de la investigación encontramos 4 que predominaban, que es el gobernante, el hombre común, el creador y el inocente. Esto pues desde los 4 arquetipos. Y allí una frase pues que parte de la investigación, que es: el adulto mayor continúa y desea aprender a pesar de las dificultades que se presentan. Es decir, nos dimos cuenta que es un grupo poblacional que requiere atención y que requiere esfuerzos en entender cómo es que tienen acceso a las nuevas tecnologías para que precisamente puedan hacer uso de ellas y cerrar por esta brecha de accesibilidad. Como conclusiones, entonces identificamos esos criterios de evaluación desde estas interfaces online y entonces identificamos estos 5 criterios, que son establecer un entorno cómodo y de confianza al momento pues de iniciar el proceso de observación, de recolección de datos, de evaluar, utilizar tecnologías de análisis facial. Pues nosotros utilizamos el Face Radar en una versión que nos permite mirar ciertas emociones y grabar el tema de la interacción con la interfaz, y paralelo a eso o de manera sincrónica el rostro del usuario. Eso va a permitir identificar en el momento del análisis facial la emoción y la acción o la tarea que estaba tratando de resolver. Definir las emociones a evaluar, observar las expresiones faciales también desde una perspectiva más de observación, y registrar y analizar los datos de análisis facial, interpretarlos y bueno, acudir a otras fuentes de información. Como dato final, según la Organización Mundial de la Salud, el bienestar emocional es un estado de ánimo que evidencia la capacidad de enfrentar cambios y dificultades. Hay flexibilidad frente al aprendizaje de cosas nuevas. Además, también está asociada al buen sentido del humor y la actividad física y la integración del yo, que propone otro autor que mencionamos en la investigación, que es Erikson, y que nos hace relación como esa etapa en la que vive o está
entrando en proceso desde el adulto mayor. Bueno, con esto finalizamos lo que queríamos compartir el día de hoy. Aquí están nuestros datos y iniciamos pues la fase de preguntas, si la tienen. Muy bien, muchas gracias. Hemos extendido un poquito, pero ya, bueno, estamos en la última. Pues nada, abrimos de nuevo el turno de preguntas. Hola, me repito y otra vez. Es súper interesante, ¿no?, lo que habéis presentado. Tengo ahí algunas dudas con... Bueno, la herramienta es muy difícil de afinar, en primer lugar, ¿no? O sea, para tener una cierta fiabilidad sobre el asunto. Y luego, una vez que detectáis los estados de ánimo que están categorizados, ¿cómo los asociáis a los criterios de éxito de usabilidad? O sea, ¿lo tenéis estipulado de alguna forma o cómo planteáis esto? Y luego, no sé si lo tenéis publicado ya esto en algún lado. Pues mira, precisamente la condición de la fiabilidad dentro de la información es porque antes de hacer, digamos, como estas evaluaciones que les mencioné, de acuerdo al cumplimiento de las tareas, se hizo inicialmente un estudio para poder identificar cuáles son esos rasgos dominantes dentro de esa misma población del rango de 60 a 75 años, y de allí empezar a cambiar pues ese mismo algoritmo para poder tener mayores certezas. Como igual puede haber un sesgo de error, como usted lo menciona, dentro de la captura facial, aunque pues ahora ya los algoritmos están un poquito más aprendidos, ¿cierto? Al ser pues precisamente la inteligencia uno empieza a agregarle mayores parámetros. Empezamos a contrastarlo dentro de otras heurísticas. Empezamos a contrastarlo también con heurísticas desde los protocolos verbales, que ellos a través de la navegación empiecen a verbalizar cuáles son esas emociones o esos sentires que pueden tener dentro de la navegación o dentro de la búsqueda de información dentro de las páginas. Y también pues una condición de 3 expertos que trabajábamos desde la observación, analizando, porque ya habíamos como ajustado el algoritmo dentro del mismo FaceRader, y pues ya digamos como el conocimiento que ya tenemos por mucho tiempo, trabajar con esa misma población, pues nos ha dado como unos recursos y unos instrumentos que ya hemos perfeccionado en todos estos años que el grupo está ajustado. Pero pues todo está, como les decía, en la etapa 6, todo se triangula por diferentes tipos de etapas de evaluación en diferentes tipos de métodos cualitativos y cuantitativos para ser más acertados en esos análisis. Sí, y con respecto a la pregunta de si ya está publicado, precisamente lo compartimos en espera. Estamos a espera de respuesta. ¿Estáis esperando? Sí. Ya estaremos al tanto o ya nos avisaréis. ¿Podéis compartir otra vez los datos de contacto, que no he podido apuntarlos? Claro que sí. Claro que sí. Ya hago otra vez el proceso y ahí están. ¿Ya los ve? Ahora, muchas gracias. A ustedes. Es que no sé si me habéis escuchado antes en la ponencia, pero la población en la que yo vivo y la región en la que yo vivo, bueno, pues la media de población cuenta con una población adulta bastante grande. Y trabajar para este tipo de público es algo que me parece interesante. Y bueno, esto podría ser una alternativa, es una posibilidad. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la presentación de los trabajos, muy interesantes. Ya hemos visto que nos van, unos van orientando a otros. Y nada, os acababa de poner aquí en el chat que recordéis que mañana las sesiones del Congreso comienzan de nuevo a las 11 con una mesa redonda sobre lectura fácil. Y nada, pues seguimos atentos a todo lo que se desarrolle en el Congreso. Muchísimas gracias a todos.